continuando con el ejemplo, vamos a poner un poco en orden nuestras cosas aquí. Vamos a establecer algunos bordes, por ejemplo, para este sector de la planilla, capaz que así le voy a poner todos los bordes de tal manera que queden mejor presentados las cosas. Aquí también en este caso le voy a poner todos los bordes. Ahí va. Y en el caso de el cuadro superior de las estadísticas generales y en estos de acá abajo capaz que me conviene anunciar a cosas que ya está anunciada acá arriba, pero me conviene de repente también hacerlo en estos cuadros de acá abajo porque me voy alejando. En la medida que me voy alejando de los títulos, esto puede perder un poco de sentido. Entonces lo que voy a hacer es copiar esas dos celdas y pegarlas en sendos lugares por aquí, solo como... No, voy a aprovechar el tema de los bordes, así que le voy a pegar como con todas las características, valores y formatos, va a estar bien. Ahí va. A ver, queda mejor explicitado de qué se trata cada uno de los cálculos ahí. La idea en esta parte de la clase es incorporar los conocimientos que adquirimos anteriormente. Esto es la parte de la validación y la parte de los nombres de rango, aplicarlo a nuestros cálculos aquí. De la siguiente manera, vamos a generalizar el cálculo, por ejemplo, sobre las ventas de 2021 y 2020, para que en un determinado lugar uno pueda calcular el promedio, el recuento y la suma de las ventas de un vendedor o de una ubicación en particular, teniendo la posibilidad de elegir esos valores, caso de el vendedor y la región aquí, teniendo la posibilidad de elegir esos valores desde una listita. O sea que tanto días como sur aquí va a ser sustituido por una lista de valores. Vamos a validar estas dos celdas utilizando sendas listas de desplegables. Bien. Listas desplegables, quise decir. Bien, de hecho, vamos a aprovechar este mismo cuadro acá. En lugar de suma de ventas de 2020 de sur, acá le voy a sacar el 2020 porque acá está calculado para 2020 y para 2021. O sea que efectivamente puedo aprovechar esto de acá sin necesidad de especificar que es de 2020 o de 2021, porque ahora está con los títulos que nosotros establecimos en la parte superior, está más que claro ahí. Bien, lo que sí nos está faltando es el promedio de ventas, y no voy a especificar el año porque eso está especificado allá arriba. Voy a hacer lo que hice antes con esto de ponerle aquí unos bordecitos, y a la vez que nosotros vamos a hacer esos desplegables donde en cada una de estas tres celdas aquí vamos a poner sendos desplegables para los nombres y las ubicaciones, vamos a agregar también la posibilidad de sustituir partes de mi fórmula por nombres de rango. Nosotros aprendimos hace un ratito cómo denominar los rangos a partir de lo que dice por acá arriba. Entonces, si yo señalo toda mi base de datos, incluyendo los rótulos, y les digo que
Esto voy a ir a la parte de fórmulas. Crear desde la selección en el sector nombres definidos de la pestaña fórmula. Tengo la posibilidad de crear nombres a partir de la fila superior y acá me sugiere columna izquierda, cosa que yo voy a desechar. No quiero que me generen nombres a partir de la columna izquierda, sino que quiero que sean a partir de los rótulos superiores. Entonces, en los lugares donde la comparación ocurra para los vendedores, voy a utilizar el rango denominado vendedores. Donde la comparación ocurra con la región, voy a utilizar el rango denominado región. Y de la misma manera, cuando me refiera a que quiero sumar o promediar las ventas de 2020 o de 2021, voy a referirme efectivamente a esos nombres. Así que en esta situación voy a darle a aceptar y ahora voy a contar, para lo cual voy a ir al cuadro de nombres a revisar los respectivos nombres creados a partir de la selección. Vieron que acá estoy en el cuadro de nombres eligiendo respectivamente región, vendedores, ventas 2020 y ventas 2021, y Excel se va moviendo y me va mostrando efectivamente qué significa cada uno de esos sectores con nombre de la planilla. Bien. El uso de nombres, y si está todo correcto, normalmente lo que me permite es sustituir en las fórmulas lo que está referido como una referencia normal. En este caso cuando hice la fórmula fuimos y señalamos E5 hasta C20 y E5 hasta E20 respectivamente. Pero ahora tenemos nombres para esas partes de la planilla. Vamos a ver qué tal nos fue con eso. Entonces, en esta fórmula y en esta fórmula le voy a decir que sustituya esos nombres que ahora yo tengo creado en los lugares donde quepa por estar señalando el mismo sector de la planilla. Acá C5, C20 es C5, C20 debería denominarse región. Entonces veamos a ver si funciona. Esto no siempre funciona porque hay alguna sutileza que de repente hace que esto no funcione correctamente, pero vamos a intentarlo de que sí. Señalo esas dos fórmulas y donde digo donde está asignar nombre, voy a desplegar y le voy a decir aplicar nombres. Entonces, en este caso voy a dejar seleccionados los 4 nombres, entonces que aplique esos 4 nombres en los lugares donde se hace referencia indirecta. Entonces hago aceptar y efectivamente, donde antes hacíamos referencia a C5, C20, ahora dice región. Donde antes hacíamos referencia a las ventas de 2020, ahora dice ventas 2020. Esto es este sector de la planilla. O sea que funcionó efectivamente. Esto no tuvo ningún problema en... Solo lo hice con estas dos fórmulas porque en las otras las referencias no estaban, no estaban debidamente fijadas, entonces no aplica. En estos sectores aquí seguramente no aplique. Ahora podemos intentarlo allí arriba, haciendo las respectivas modificaciones. ¿Qué ocurre? Ahora, o mejor dicho, ahora me habilita esto a hacer los promedios acá. Pero antes de eso, lo que voy a establecer es los parámetros aquí en las respectivas celdas donde están los criterios. Les voy a poner sendos desplegables. Esto también es una aplicación de lo que en su momento aprendimos a hacer, es una validación de datos, pero con una pequeña variante que vamos a incluir acá. Voy a incluir una hoja que voy a denominar parámetros, como en su momento hice con
el ejemplo donde estábamos haciendo las listas desplegables para la validación. Acá también voy a poner parámetros porque voy a generar listas de valores únicos para los nombres de las personas. Estos son los vendedores y las regiones. Entonces voy a aprender una herramienta nueva. Yo puedo, acá yo tengo la lista de vendedores, repite, varios de los nombres se repiten varias veces y lo mismo ocurre con las regiones. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a copiar la lista de vendedores, en este caso, sin el rótulo, me voy a llevar solo los valores, señalo todos los valores, copio y le voy a ir a la hoja de parámetros y le voy a pegar a partir de la celda C5. Pegué los valores que traje del otro lado. Es exactamente toda la columna, el contenido del rango denominado nombres, denominados vendedores, quiero decir, es todo esto. Pero, como se repiten, voy a utilizar una herramienta muy útil en muchas ocasiones que se llama quitar duplicados. Está en la pestaña datos, en el sector herramienta de datos, hay encima de la validación hay un par de columnitas, en realidad en la mayoría de las versiones está con un par de columnitas ahí. Quitar duplicados se llama la herramienta. El icono puede variar de una versión a la otra de Excel, pero en este caso tengo esa, es una columna que tiene unos cuadritos azules y blancos ahí y una crucecita como de eliminar. Quiere decir quitar duplicados. Cuando ustedes se paran momentáneamente sobre el icono aparece el cartelito que les dice qué herramienta es esa. Voy a quitar duplicados. En este caso no tengo que hacer ninguna selección de nada porque ya estaba seleccionado, tuve esa precaución. Y Excel me anuncia que hay 11 valores duplicados que fueron encontrados y quitados y 5 valores únicos permanecen. Quiere decir que hay 5 nombres y acá tenemos un problema. Esto quiere decir que hay uno de los dos Ponce que aparecen aquí que está mal escrito. Entonces voy a averiguar cuál de los dos es el último acá. Al que le voy a sacar el espacio que tiene al final y lo voy a volver a decir que me quite los duplicados. De esa manera se va a ir Ponce de mi lista de uno de los dos Ponce que estaba mal escrito se va a ir de mi lista. Necesito averiguar cuál de esos Ponce está mal escrito acá. Entonces lo que voy a hacer es copiar el valor Ponce bien escrito. Esto edité el segundo que aparecía acá en mi lista de vendedores. Está bien escrito, no tiene espacio al final. Entonces voy a copiar la celda, la voy a copiar y le voy a pegar, señalo todos los tres que aparecen a continuación y le digo que lo pegue. De esa manera, ahora el nombre Ponce no aparece dos veces porque está escrito siempre igual, sin ningún error. Si quiero asegurarme de que esto esté bien, lo que voy a hacer es copiar la lista nuevamente. Voy a ir a los parámetros, me voy a parar a donde dice Vega y voy a pegar nuevamente la lista y voy a repetir el proceso de quitarle los duplicados. Y efectivamente ahora tengo 4 valores, 12 valores duplicados encontrados y quitados, 4 valores únicos permanecen. Esa dificultad ahí en realidad yo la dejé, no detuve el video porque a propósito dejé el escollo con el que me encontré y lo solucioné en la misma clase porque son cosas que pasan habitualmente. Yo me puedo encontrar con un dato que tiene un error y tengo que poder salvarlo. Bueno, aquí lo que hice fue efectivamente salvar el error. Quité el Ponce que estaba mal escrito de los dos lugares. Bien, esperemos que no nos pase lo mismo con la región. Voy a copiar toda la región. Todo lo que incluye región, que por cierto, miren, cuando yo señalo acá, en el cuadro de nombres me dice que estoy señalando el pedazo de planilla que se llama región. Cuando lo copio y lo voy a pegar en la
planilla parámetros 1 de por medio, siempre ahí lo voy a pegar, ahí va. Ahora ya no se llama más esto, región, solo aquel sector de la planilla se llamaba. Ya es una copia, no tiene por qué tener el mismo nombre, no debe tener el mismo nombre. Quitar duplicados, aceptar, y ahí dice 12 valores duplicados encontrados y quitados, 4 valores únicos permanecen. Efectivamente, entonces ahora tengo una listita de valores únicos también para la región. En este caso no tiene título esto. Puede ser que me convenga ponerle, por ejemplo, nombres a los nombres de las personas y ponerle ubicaciones a las ubicaciones. Nombres y ubicaciones. En ambos casos voy a utilizar un formato que tengo por aquí que me gustó. El formato de estos títulos lo voy a llevar, lo voy a copiar y se lo voy a llevar a el valor nombres aquí y después le voy a trasladar también a ubicaciones. Vieron que utilicé la herramienta de copiar formato de una hoja para la otra. Ninguna dificultad por hacer eso, no tengo ningún problema. Entonces ahora voy a generar un nombre de rango que se llame nombres y que incluya las 4 personas. Marco aquí, hasta allí abajo, y les voy a poner fórmulas, nombres definidos, crear desde la selección a partir de la fila superior. Lo mismo hago con ubicaciones, señalo desde ubicaciones hasta le digo fórmula, nombre definido, crear desde la selección a partir de la fila superior. Bien, en ambos casos me voy a parar adentro, voy a ir a datos, de la A a la Z, me paro adentro de la otra lista, ordenar y filtrar, ordenar de la A a la Z. Entonces ahora me quedaron las dos listas organizadas correctamente en orden alfabético y con un título arriba que aproveché para generar un rango que se llama nombres y un rango que se llama ubicaciones. De esas dos cosas es lo que me tengo que acordar a los efectos de validar acá. Entonces, en el caso de cantidad de registro de días, dice acá, bueno, si yo cambio este valor de días por una validación de datos, entonces me paré donde dice días, en el cuadro que estoy, donde estoy haciendo las estadísticas generales, y voy a decirle datos, herramientas de datos, validación de datos a partir de una lista, y en el origen voy a ir a fórmulas, nombres definidos, utilizar en la fórmula nombres. Se recuerdan que la lista que hicimos con nombres individuales se llama nombres, así que voy a utilizar esa lista. No le voy a poner ningún mensaje de entrada y no le voy a poner en este caso ningún mensaje de error. Bien, entonces, ahora, cuando vengo aquí, puedo elegir otros nombres. En el caso del recuento, como podrán observar, son 4 de cada uno. Hay 4 movimientos para las ventas del 2020. Ahora bien, vamos a hacer el recuento para las ventas del 2021 y también deben coincidir, porque si acá dice tal o cual tantas veces, aquí va a haber la misma cantidad de números, así que eso no es necesario hacerlo. Bien, vamos a ver qué pasa con las... En este caso, lo que ocurrió fue que hay 4 movimientos para cada persona. Uno para cada región, obviamente, parece que hubiere allí. Entonces, en este caso, para que hubiese algún cambio acá, nosotros tendríamos que cambiar algún nombre. No lo vamos a hacer porque la comprobación de que esto está correctamente planteado lo vamos a verificar con esto de acá. Bien, nosotros habíamos planteado en su momento la fórmula a partir de lo que dice la celda esta. ¿Cuál es el truco acá? Lo que vamos a hacer es que en la celda, en lugar de decir sur, diga algo que se puede elegir en el momento. Entonces, voy a parar
en la celda donde dice sur y voy a hacer datos, herramientas de datos, validación de datos, y ahí le voy a poner en la configuración una lista que corresponde a las ubicaciones. Así que en el origen, parado en el origen, voy a ir a fórmulas, utilizar en la fórmula y ubicaciones. Entonces miren ahora, en la medida que yo cambio el valor de la ubicación, los dos valores para la suma de ventas y de 2020 y 2021 van a cambiar. Para este es ese número, para norte es ese otro, para oeste es ese otro y para sur es ese otro. Bien. Vamos a volver a hacer el desplegable para las ubicaciones aquí. Y entonces aquí un truco. Yo tengo las dos validaciones posibles, ya las tengo hechas en alguna parte de la planilla, así que no necesito hacerla de nuevo. Voy a copiar la celda que dice sur en este momento y le voy a decir acá abajo que la pegue. Bueno, el pegar la celda y pega también la validación, o sea que estoy incluyendo en ello la validación. Por lo tanto, el cálculo que yo vaya a hacer en esta parte de la planilla va a estar incluyendo un desplegable, o va a estar influido por un desplegable que es independiente del otro. Yo copié la celda acá. Bueno, muy bien. Vamos a calcular el promedio. Entonces, esto es promedio, perdón, es igual, no se olviden, es igual, promedio sí, Bien, ¿qué estoy haciendo? Estoy promediando las ventas de 2020 para una ubicación. Entonces, el rango con el que voy a comparar voy a ir a fórmulas, utilizar en la fórmula, se llama región, el rango. Punto y coma, lo voy a comparar con ese que está en la parte izquierda de mi planteo, lo voy a fijar, F4, le voy a poner, porque si bien esa celda es cambiante, la referencia es la misma. Yo voy a referirme a lo que diga esa celda, que ahora dice pero puede decir otra cosa. Punto y coma. Y acá tengo que pensar qué es lo que estoy promediando. Y dice acá que sean las ventas de 2020. Voy a fórmula, nombre definido, utilizar en la fórmula ventas 2020. Bien. Entonces, el planteo de mi fórmula ahora quedó mucho más legible que antes. Ahora, tanto para el rango que implica la comparación con tengo un nombre, región en este caso, y el rango sobre el cual se efectúa el cálculo son las ventas 2020. Entonces, esto me da el promedio de las ventas del 2020. Voy a copiarle el formato del de arriba, cosa de... Ahí está, mantener el puntito de separación de miles, que es muy bueno en este caso. ¿Y qué me va a pasar cuando yo haga el traslado de la fórmula para el costado? Yo copié esta fórmula, la copié uno para el costado. Bueno, en esta de acá, me hace exactamente el mismo cálculo. ¿Por qué? Porque todavía el nombre dice ventas 2020. Entonces, si yo le entro acá y le cambio, o bien cambio todo el rango, puedo ir a señalo todo, voy a fórmulas, nombres definidos, utilizar en la fórmula ventas 2021. Eso puede ser también, pero en este caso, como lo que difiere de uno a otro es simplemente un número, voy a cambiarle el 0 del 2020 por el último 0 del 2020 por un 1. Bien. Y ahí tengo, son dos valores diferentes. Así que ahora si yo elijo acá otra ubicación, esos son otros valores porque es el promedio de tal cosa y el promedio de tal otra. Bien. Quizá
estaría bueno replicar este mismo cuadro, que acá sea todo para ubicaciones y en el caso de el otro que sea solo para los nombres, o al revés, dejar este solo para los nombres y poner el otro para las ubicaciones. Así que en este caso, primero voy a copiar todo el cuadro exactamente como está ahí y le voy a pegar al costadito. Le voy a pedir que mantenga el ancho de columnas. Esto está muy bueno. Hay una opción de pegado especial que mantiene el ancho de columna. Entonces me deja el cuadro tal cual está aquí. Lo que voy a hacer es borrar todas las fórmulas porque las voy a replantear. Voy a hacer la copia de la validación para las celdas inferiores, así que voy a hacer control C acá y voy a copiar la validación en estas dos celdas. Entonces ahora yo puedo encontrar la cantidad de registros de una persona, la suma de ventas de una determinada persona y el promedio de ventas de una determinada persona, que pueden ser distintas. En este caso tengo sendas. Bien, voy a plantear los tres cálculos y después hago la modificación en este otro cuadro. En vez de ser un nombre voy a hacer una ubicación. Bueno, entonces acá donde dice la cantidad de registros de esto, es exactamente la misma fórmula que allá, así que voy a poner es igual contar sí, y acá le voy a decir que el nombre a utilizar, fórmulas, nombres definidos, utilizar en la fórmula se llame vendedores y que lo compare con la celda que está al ladito y le voy a poner fijo ahí. Bien, así que ya sabíamos, este dato ya lo sabíamos y también sabíamos que cuando elegíamos otro vendedor nos da lo mismo porque existe 4 movimientos para cada uno de los vendedores. Vamos a plantear la suma de es igual sumar.si. Voy a el rango de comparación es el de los vendedores, punto y coma. Señalo el vendedor que está en ese lugar ahí a la izquierda de donde estoy haciendo el cálculo, punto y coma. ¿Y qué quiero sumar? Si estoy en la ubicación de ventas 2020, voy a sumar las ventas 2020. Bien. Capaz que una buena cosa puede ser que ustedes repliquen la fórmula, pero si quieren aventurarse a esto, que es un poquín más avanzado, de copiar la fórmula y hacer el cambio en el nombre, también lo pueden hacer, ¿no? Entonces la suma de ventas de Morales es tal para el 2020, tal para el 2021. Despliego aquí y elijo otro. Ponce, bueno, tiene esas ventas. Elijo otro y tiene esas ventas. Y que me está quedando Vega. Vega tiene esos números para las ventas. Bien. Vamos con el promedio. Es igual promedio.si. El rango para comparar se llama vendedores. ¿Contra qué lo comparo? Contra el que esté en ese momento en ese lado, a la izquierda de donde estoy haciendo el cálculo. Y luego voy a utilizar 2020, ventas del 2020, porque es lo que el título anuncia. Bien, lo mismo, hoy tiro para el costado y en esta segunda fórmula voy a cambiar el último 0 por un 1. Bueno, entonces ahora, si quiero saber la suma de tal vendedor, pero el promedio de tal otro, ahí va, elijo en cada uno y la cantidad de movimientos. Ahí va. Bueno, entonces acá, en realidad,
lo que voy a hacer es, en la fórmula donde calculábamos contar si habíamos puesto sobre determinar, la voy a reformular. Como la voy a hacer de nuevo, la voy a tirar y voy a hacer que aquí en mi desplegable de Morales aparezca, en mi desplegable donde aparecen nombres, en este caso Morales, que aparezca el desplegable de las ubicaciones. Así que voy a copiar la celda de ahí abajo. Entonces ahora, en vez de aparecer Morales, Ponce, Vega y todos los demás, aparecen norte, oeste y sur respectivamente. Bueno, voy a reformular el cálculo. Esto es igual, contar puntos sí. Las regiones se llaman región y lo voy a comparar con lo que diga en ese momento eso de allí. Bien, se da la peculiaridad también de que cada una de las ubicaciones tienen 4 ventas también. Si nosotros quisiéramos alterar esa realidad, tendríamos que hacer algún cambio aquí, que en este caso no lo voy a hacer. Bueno, entonces tenemos respectivamente el cuadro de estadísticas para las ubicaciones. Voy a insertar 3 filas a partir de la 35 acá. Inserto ahí, y esto es cuadro de estadísticas para las regiones, y acá cuadro de estadísticas para los vendedores. Bien, en ambos casos señalo esta parte de la planilla, incluyendo las celdas adyacentes donde puse esto, y voy a utilizar un estilo que no sé si he utilizado por ahora, no sé si lo he utilizado, así que capaz que se los muestro por primera vez para ustedes. Título 2 le voy a poner, y hago lo propio con esto. Señalo desde cuadro de estadística para los vendedores hasta el lugar donde termina el cuadro. Señalo que en realidad son 4 celdas, y le vuelvo a aplicar el estilo. Bien, ahí tengo entonces los cálculos reformulados, basándonos en nombres de rango y validación de datos, cosa que aprendimos en la primera parte de la clase. O sea que amalgamamos conocimientos de las fórmulas por un lado, y los dos conceptos esos de validación y de nombres de rango aplicados entonces a un caso en particular. Bueno, muy bien, voy a salvar el archivo y a continuación vamos a plantear y resolver un ejercicio. Bien, vamos a resolver el ejercicio propuesto. Voy a empezar abriendo el programa y desde allí voy a abrir el archivo que ya tiene. Como podrán apreciar, ahora ni bien tengamos el archivo abierto, van a apreciar que en este caso hay unas cuestiones de formato ahí que yo ya me adelanté a resolverlas. Le di un aspecto agradable a la planilla, no hay mayor esfuerzo que hacer por su parte en ese sentido. Lo mismo va a ocurrir cuando haga cuando se vayan a resolver el total de cada uno de los registros. Acá ya van a ver que tienen el formato, así que respétenle el formato que la celda tiene, que esos son dólares americanos allí. Bien, comencemos. Dice completar el campo total de la planilla, que es el producto de la cantidad por el precio unitario de cada registro. Esto
como vimos en la primera clase, no, en la segunda clase en realidad, el cálculo aquí es multiplicar, me paro ahí, pongo es igual para escribir la expresión y señalo la cantidad, luego el operador del producto y el precio unitario. Como pretendo que esto se traslade a todas las celdas de la columna, entonces la referencia debe ser relativa. Le dejo esa referencia ahí. Una vez de introducido el cálculo, traslado el cálculo a todas las celdas haciendo doble clic en el punto de arrastre. Es importante en este momento ponerle rellenar sin formato acá en el control de relleno de las celdas. Ese botoncito que eventualmente aparece cuando hacemos la copia, esto después desaparece, por eso digo eventualmente aparece, es un botón, una herramienta que aparece solo luego que hago la copia y me da opciones alternativas de relleno al relleno habitual. En este caso copió las celdas y yo puedo decirle que las copie sin el formato. ¿Por qué? Por lo que les había dicho antes, porque esto ya tiene el formato. Entonces, en este caso no hubo consecuencias por rellenarla con el formato, pero si la relleno sin el formato, ahora tengo las operaciones respetando el antiguo formato que las celdas tenían. Muy bien. Dice generar una hoja nueva, se va a llamar listados, y obtener en la misma listado de valores únicos para región, vendedor y artículo respectivamente, y se sugiere que los nombres de rango para esa lista sean regiones, vendedores y artículos respectivamente, para que no se superpongan con futuros nombres que nosotros vamos a crear. Entonces, dos cosas que tenemos que hacer acá y repetir el proceso 3 veces, porque son 3 listas que voy a hacer. Bien. Voy a ir por acá, voy a ponerle listados al nombre de mi hoja y voy a empezar copiando la de la región. Me paro en región, señalo hasta abajo, copio eso. En este caso lo voy a pegar sin formato alguno, solo los valores. Bueno, recuerden que aquí yo tengo una herramienta que me quita los duplicados. En este caso me va a dejar 3 regiones nada más. Región es el título, así que también permanece, es el cabezal. Voy a ponerle regiones para que ya me quede bien. Y voy a establecerle un formato agradable para el cabezal. Bien. Una de las listas está pronta, todavía no tiene el nombre, pero voy a aprovechar las otras para hacer todos los nombres a la vez. Voy nuevamente, repito el proceso para vendedor. Aquí nos vamos a enterar cuántos vendedores únicos. Recuerden el pegado especial de valores nada más para que no... no me quedó bien. Se ve que no me quedó copiado. Sí quedó copiado, ¿por qué no me pega? Ahora sí. Pegado de valores nada más, cosa de que luego el formato del título se lo damos nosotros. Bien, datos, herramientas de datos, quitar duplicados. Vendedores, voy a agregarle el ES al final. Copio el formato sobre vendedores. Bien. Una cosa que no hice en el otro voy a hacer en este, voy a pararme en un dato cualquiera por allí, lo voy a ordenar de la A a la Z, lo mismo voy a hacer con este, Alberta, Ontario y Quebec, acá queda en las regiones, Andrew, Hill, Howard y así sucesivamente hasta Thompson. Bueno, repito el proceso para el artículo. Copio, pego como valores, quito los duplicados, ensancho la columna,
aprovecho el formato de la celda que está por allí, ordeno de la A a la Z, o que es lo mismo, hacerlo con el botón derecho ordenar y hacerlo por acá es lo mismo. Y acá no me olvido de ponerle la S a artículos. De esa manera yo voy a obtener fácilmente y luego de seleccionar correctamente esto y con con la elección de una sola herramienta, voy a obtener 3 listas respectivamente en regiones, vendedores y artículos para tenerlas disponibles para hacer las estadísticas más adelante. Bien, señalo desde regiones hasta Quebec, control para poder seleccionar múltiple y suelto el control, vuelvo a apretar el control y hago clic en artículos hasta set de bolígrafos. 3 regiones seleccionadas a las que le voy a fórmulas, nombres definidos, crear desde la selección. Voy a crear 3 nombres desde la selección basándome en la fila superior. Dice acá. La sugerencia en este caso es correctísima, así que le voy a dar a aceptar y voy a obtener sendas listas de valores únicos que más tarde voy a necesitar para hacer las estadísticas en la hoja del mismo nombre. Bien. Volvemos aquí y vuelvo a leer la letra. Generar nombres de rango para los campos de esta hoja, la hoja de datos, utilizando la herramienta para generar nombres a partir de la selección. Eso mismo que nosotros acabamos de hacer para las listas de valores individuales, lo vamos a hacer para todas estas listas de acá. Algunas de las cuales no voy a necesitar, no importa, en cualquier caso, si las necesitaré las tengo disponibles ahí. Bien, señalo desde fecha hasta el final. Aquí les voy a enseñar una forma de seleccionar con el ratón, con el teclado, que es mucho más segura que con el ratón. Me paro en fecha y hago control shift o la tecla que habilita las mayúsculas momentáneamente, la flechita para arriba que tengo inmediatamente arriba del control de la izquierda, y hago flecha de posición para la derecha, flecha de posición para abajo. Esto me selecciona todo el rango, incluyendo los títulos que van a ser utilizados para generar los nombres. Si yo voy a fórmulas, nombres definidos, crear desde la selección, y acá tengo que tener sumo cuidado porque la sugerencia no es correcta del todo. Así que columna izquierda se lo debo sacar. Solo le dejo fila superior. Esto ya nos pasó en el momento que estábamos en la clase, cuando estábamos generando nombres de forma masiva. Pasaba esto. En algún caso me sugiere sacar nombres desde la columna izquierda. En este caso no tiene sentido alguno. Entonces lo desecho. Saco eso de ahí. Bien, seguimos. Aceptar. Y entonces ahora, aparte de los antes mencionados nombres que estaban en plural, artículos, regiones y vendedores, ahora tengo uno para cantidad, otro para fecha, uno para artículo, para precio unitario, para región, total y vendedor. Todos esos nombres disponibles porque es particularmente importante en este caso que estén disponibles esos nombres cuando yo vaya a hacer la estadística. Entonces, evité que se pisaran. Los nombres vendedor con vendedores son distintos, así que significan distintas cosas, por lo tanto no se deben superponer. Eso generaría un problema. Pero ahora aparte de eso, tengo disponible en cualquier hoja del libro, incluida en la hoja de estadísticas, las cosas que necesito para hacer los cálculos. Yo no me tengo que olvidar de que yo puedo, en cualquier caso, venir acá y seleccionar los datos a los que se refiere cada una de las partes de mi fórmula. Eso no tengo problema por hacerlo. Pero si puedo hacerlo de una forma más fácil y lógica, voy a elegir siempre la forma más fácil y lógica. En este caso, el uso de los nombres es eso. Es una forma mucho más
coherente de utilizar los recursos de que disponemos. Bien, voy a pasarme ahora a la hoja estadísticas y voy a hacer las 3 validaciones de datos que la letra me pide. Acá aparte yo se los recordé con un cuadrito con un cuadro de texto que está con flechas a cada una de las celdas a validar regiones. Va a ser para la primera, en la lista que voy a utilizar para validar la primera, vendedores para la segunda y artículos para la tercera. Bien. Voy a hacer un pequeño paréntesis para guardar el libro porque ya es un buen momento. Simplemente le hice un agregado en el nombre, le puse que estaba resuelto y ahora le voy a colocar, yo tengo una carpetita para agregar los ejercicios resueltos, distinguirlos de los que están sin resolver aún. Bueno, muy bien. En este punto, entonces, acá tengo 2 partes que resolver. La letra no es muy, no se extiende mucho acerca de lo que hay que hacer porque es bastante lógico lo que hay que hacer. Sale bastante de lo que está representado acá. Hice un esfuerzo de formatear la hoja de forma bastante que sea bastante comunicativa con lo que pretendemos, lo que pretende el ejercicio hacer, así que no necesitamos mayores detalles en la letra de lo que hay que hacer. Acá tengo que calcular la suma de todos los valores de la columna que se llama total, acá los de cantidad y así sucesivamente. Por eso se llama cuadro general de estadísticas, porque después tenemos las estadísticas puntuales para la región, el vendedor y el artículo que en cada momento elegimos. Bien, así que voy a ir voy a hacer primero estas de acá arriba. Esto simplemente es igual suma. Y esto es lo que les decía del uso de los nombres. Yo puedo ir a la hoja datos y señalar la columna total. Y eso mal no está. Pero teniendo el nombre, miren lo que hace Excel ya. Reconoce que ahí esas celdas tienen un nombre. Así que perfectamente podría haber hecho suma. Lo que voy a hacer ahora. Voy a rectificar mi fórmula. En realidad no la estoy rectificando nada porque me va a dar lo mismo. Suma y ahí elijo el nombre de rango sugerido. Total. Y espectacular. Tengo el resultado. Recuerden, estos son dólares americanos, después lo podemos formatear en su momento. No me conviene traer de aquí formatos porque tengo un tema con los bordes acá. Si yo traigo el formato, copiar el formato de aquel lado para acá, lo que me va a hacer es me puede llegar a estropear los bordes, entonces tengo que estar haciendo un pegado especial. No merita en este caso. Luego pondremos en todo lo que sean dólares y en todo lo que sean números enteros pondremos números enteros. Pero vamos a hacer las operaciones antes. Suma de cantidad. Bueno, entonces ahora ya aprendí una cosa, que si yo hago suma y empiezo a escribir cantidad, entonces obtengo fácilmente, bien, promedio, promedio de total, de la misma manera, promedio de cantidad. Y la cantidad de registros se llama contar o contará, dependiendo de cuál columna elija para hacer el recuento. Entonces, voy a utilizar una que no voy a utilizar para ninguna otra cosa, que es la de la fecha, por ejemplo. Te voy a contar cuántas fechitas hay allá del otro lado. Voy a usar contar, porque las fechas son números. Contar fecha le voy a poner. Entonces que me cuente cuántas fechas hay del otro lado. Bien, hay 43 registros
que suman tanto, promedian tanto y así sucesivamente por el lado de los importes y por el lado de las cantidades. Selecciono múltiple la suma de total y el promedio de total y le voy a poner desde el inicio al lado del acceso al cuadro de diálogo de formato de celdas para el número, moneda, inglés, Estados Unidos, 2 lugares detrás de la coma. Bien, para los valores de suma y promedio de cantidad voy a elegir un formato que se llama número. Fui al mismo lugar, ahí al lado de número, ahí en la categoría de este formato se llama número y voy a especificarle lo siguiente, que use un separador de miles, de tal manera que cuando la cantidad exceda los 1000 tiene un puntito que separa los miles, ya lo hemos visto esto, y 2 lugares atrás de la coma para contemplar que en el caso del promedio de cantidad tiene lugares atrás de la coma distintos de 0. Así que para la cantidad no lo necesitaría, pero lo pongo para acompañar al promedio ahí. Bien, ahí tengo entonces esos 5 cálculos hechos ahí. No pedí, podía haberlo hecho el máximo y el mínimo de alguno de los de algunas de las columnas. En todo caso, después las agregamos abajo. Bien, y ahora vamos a validar las celdas de región, vendedor y artículo con regiones, vendedores y artículos respectivamente, a los efectos de hacer estas otras estadísticas de aquí abajo. Bien, me paro sobre la celda prevista para validar en región y voy a ir a datos, validación de datos a partir de una lista y cuyo origen es, ahí me paro en origen, voy a fórmulas, utilizar en la fórmula, no se olviden que esta es la que es en plural, regiones. Acá puedo utilizar mensaje de entrada, acá le voy a poner región y le voy a decir elija una región de la lista. Mensaje de error, error, la región no está en la lista. Bien, voy a mover eso para allí abajo y elijo una región cualquiera. Bien, aquí hice también un pequeño esfuerzo de formato, quedó más elegante, la celda oscura con una letra clara queda particularmente elegante. Ahí simplemente fue eso que le hice de formato. No quise cargarles a ustedes con ese trabajo porque acá lo importante en este caso es la parte de los cálculos. Bien, suma de total para Quebec o para la región que tenga en ese caso. Voy a elegir otra, Alberta, por decir algo. Bien, entonces es una suma selectiva, es un sumar sí. Entonces es igual, sumar punto sí, es una suma con criterio. El rango para comparar con Alberta es región, es en singular. ¿Por qué? Porque toda la columna donde contiene las regiones en la hoja original es la que se llama región. Así que acá le voy a poner comparar región, punto y comas, señalo esa celda y le pongo que se quede fija. Esto es, apreté el F4 para que quede de esa manera y voy a referirme a qué es lo que quiero sumar y también tengo un nombre para eso, se llama total la columna que en este caso está involucrada en mi cálculo. Bien, ahí tenemos la suma de total para Alberta. Si yo cambio Alberta para Ontario, para Quebec, ese numerito es otro. En este caso me viene muy bien copiar el formato. Acá sí lo voy a copiar porque cuadró muy bien. Copio el formato de acá arriba, son dólares americanos, esto también.
Bueno, para el promedio es exactamente igual la fórmula, pero cambia el sumar sí por el promedio sí. Así que pongo promedio.sí. El rango para comparar con la ubicación que haya en ese momento lo elijo de fórmula, utilizar en la fórmula, se llama región. Lo comparo con la celda de 14, que le voy a poner que está quieto, y le voy a decir que el rango de promedio es el total. Vuelvo a agarrar el promedio del total general allá para copiarle solo el formato. Pincelito, copio el formato y ahí me quedo. Así que la suma de total para Quebec es tanto y la del promedio del total es tanto. Vamos a hacer la cantidad de movimientos, que como podrán apreciar lo hago una sola vez. No es necesario hacerlo para la cantidad también, porque esto me va a dar siempre lo mismo. Me va a dar tanto para cantidad como para total, me va a dar la misma cantidad de registros. Los renglones ocupados por Quebec en la base de datos original son los mismos, no importa por qué columna yo los mire. Así que voy a decir es igual contar si la región. Acá, en lugar de ir a elegir el nombre de allá, lo recordé y simplemente lo empecé a escribir ahí cuando me lo sugirió. Cierro el paréntesis y señalo el de 14 con F4 para que si eventualmente tengo que copiar esto se quede quieto. Ese movimiento son de Quebec. De los 43, 13 son de Quebec. Si voy a Alberta resulta que son 6. Y si voy a Ontario tienen que ser el resto, 24. Bien. Repito el procedimiento, es igual, sumar punto sí. El rango para comparar con la región se llama región, así que región, lo comparo con la región que está en ese momento apuntada allí y en este caso lo que voy a sumar se llama cantidad. Ahí está. Bien, perfecto. Así que ahí está, copié el formato de esta cantidad acá arriba para que me quede, ahí está. Bien, y en el caso del promedio de cantidad es igual promedio.sí, el rango región, con respecto a la región que hay por aquí arriba, y lo que tengo que promediar en este caso se llama cantidad, como en el caso de la suma. En este caso voy a hacer un esfuerzo de formato porque no me conviene copiarlo de ningún lado porque me estropea los bordes. Bien. En el sentido de las otras dos cuadritos que tengo que completar para vendedor y para artículo, ahí sí voy a copiar el formato para que ya me quede con los formatos adecuados. Marco todo este sector de la planilla, copio el formato y se lo pego por encima de arriba. Todavía no hay nada. Cuando haya, esto va a reflejar lo que allí pasa. Bien, el formato que eso tiene. Bien, entonces, para vendedor voy a hacer la validación. Es datos, validación de datos a partir de una lista. El origen es fórmulas, utilizar en la fórmula vendedores. Recuerden que las validaciones las hacemos sobre los plurales. Bien, mensaje de entrada, vendedor, elija un nombre de la lista, mensaje de error, el vendedor no existe. Si escribimos mal me dice esto. Bien, despliego, elijo Jones y vamos a hacer sumar.sí, vendedor, con respecto a lo que haya anotado allá arriba del total.
Bien. Del total de 30.100,77, 2.363,04 corresponde a Jones. Y acá una oportunidad para aprender algo del pegado especial. Voy a copiar, voy a pegar solo la fórmula, porque no necesito modificar el formato, así que voy a copiar solo la fórmula. Y en esta fórmula, en la segunda, en vez de ser la suma, voy a poner promedio. ¿Por qué? Porque la fórmula, los insumos que la fórmula utiliza son exactamente los mismos en la suma que en el promedio. En la suma que en el promedio son exactamente los mismos. Así que obtuve un promedio del total para el vendedor que está acá. Cuando yo cambio el vendedor, lo mismo que pasaba antes, también va a cambiar ahí. Bien, vuelvo a repetir el procedimiento, copio, pego solo la fórmula, pegado especial de fórmulas para que no me estropee el formato, y esta fórmula debe decir contar sí y le está sobrando una parte, porque recuerde que contar sí tiene dos partes y no importa por qué columna sea, así que el total no va aquí. Y tengo que Howard tiene dos movimientos, dice O Jones que tiene 8, O Gill que tiene 4, y así Sorbino tiene 4, Smith, vaya a saber cuántos, también tiene 4, Parent tiene 3 y Thompson tiene 2. Bien. Copio. Ahora voy a hacer un poco más arriesgado todavía. Voy a copiar dos fórmulas, la suma y el promedio del total. Voy a copiar. Voy a pegar las fórmulas en la parte inferior. Pegado de fórmulas, pegar f de x se llama. Y acá lo que tengo que sustituir es total por cantidad. Comparo el vendedor contra el vendedor que en ese momento esté apuntando mi validación. En el caso mío me quedó Thompson ahora acá, pero podía ser. Y lo que calculo es otra cosa. Calculo cantidad en lugar de calcular total ahí. Bien. Tercera validación. Me paro al lado de la palabra artículo y voy a datos. Validación de datos a partir de una lista cuyo origen es fórmulas, utilizar en las fórmulas, vendedores, recuerden, plural, artículos estoy ahora, así que voy a borrar vendedores y voy a ir a utilizar en la fórmula artículos, bien, mensaje de entrada, artículo, elija de la lista, elija un artículo de la lista, acá, error, el artículo no existe. Bien, elijo uno para que mis fórmulas me den algo. Bien, vamos a calcular el bolígrafo, que es el primero que aparece ahí. Bien, y si quieren, pueden ser tan osados como lo voy a hacer yo ahora. Simplemente copian todas las fórmulas. Voy a copiar, la pego acá. No, decidí que no, porque son muchos cambios que tengo que hacer. Se puede hacer eso, pero son muchos cambios. Entonces voy a usar la otra modalidad. Voy a aprovechar insumos que tenga de antes, pero voy a hacer primero uno. Voy a decir sumar si el artículo, que se llama artículo en singular, es comparable con esto que yo tengo acá arriba. F4 para que se quede quieto, ahora sí para que me permita copiar después para abajo. ¿Y qué es lo que estoy haciendo? Dice que estoy sumando, ¿qué cosa? El total según lo que allí dice el
título. Bien, bueno, ahí tengo la suma de total para bolígrafo, que sí cambio a otro. Recuerden que el cartelito, vieron que el cartelito yo lo moví en su momento, moví el cartelito de la validación y apareció en otro lado. Así que ahora cada vez que yo me pare arriba de alguna de las celdas validadas, el cartelito va a aparecer donde yo lo deje. Así que lo voy a poner en otro lado por ahí, cosa de que sea fácilmente legible por las personas. Bien, copio, pego la fórmula en los dos lugares que sigue, pegar f de x, en la segunda cambio por promedio sí, y en la tercera cambio por contar sí. Perdón, hay demás cosas. Contar sí, pero recuerden que en esta tengo que sacar el total. Pero acá me di cuenta de una cosa que les quiero hacer notar. Cuando yo copié la fórmula para dos lugares acá, una de las fórmulas me puso que había, cuando cambié la segunda sumar sí, la puse para promedio sí, me puso una advertencia acá. Un pinchito verde en la parte superior, en el ángulo superior izquierdo de la celda, que me indica que hay un posible error. El botón que tiene forma de advertencia que aparece a la izquierda, ahí yo lo despliego y me dice que la fórmula es incoherente. ¿Por qué es esto? Bueno, porque Excel está todo el rato controlando, en segundo plano se llama, está controlando la coherencia y, entre otras cosas, las coherencias, los posibles errores que las fórmulas tengan. En este caso, hay una que dice suma, otra que dice promedio y otra que dice suma. Entonces se piensa que la del medio debería decir suma también. Así que momentáneamente va a aparecer como si fuera un error. Cuando me paro en la tercera, que era lo que estaba corrigiendo cuando me di cuenta de ese posible error y les quería mostrar, simplemente hago contar sí y saco el total y automáticamente se va a ir la advertencia porque ahora ya no hay ninguna incoherencia. Las tres fórmulas son distintas, así que no hay problema. Las dos primeras fórmulas son en la suma y el promedio condicionales respectivamente. Las voy a copiar y las voy a pegar a partir de suma de cantidad acá como fórmulas. Recuerden que los formatos no es necesario, porque los formatos yo ya les había dado a las celdas originales, les había copiado el formato de otro lugar donde ya estaba correcto. Bien, en este caso lo que tengo que hacer es sustituir total por cantidad. Y entonces les voy a mostrar una herramienta que en su momento la vamos a utilizar, que es la herramienta de sustitución. Yo tengo dos fórmulas acá en las que debo sustituir una parte por otra, un nombre de rango por otro nombre de rango. Bueno, entonces la frutillita de la torta para este ejercicio es esta herramienta que está fantástica. Si yo voy al inicio, a la parte de modificar o edición según la versión que sea Excel, tengo una lupa grandota que dice buscar y seleccionar, le pongo reemplazar. Entonces acá le voy a decir que me busque total, no importan las mayúsculas y las minúsculas acá, y que sustituya todas las veces que en lo que tengo seleccionado. Esto es muy importante, tengo que tener seleccionadas las celdas donde quiero hacer la sustitución, porque si yo lo hago parado en una celda cualquiera, me sustituyen toda la planilla y no es la idea. La idea es que en estas dos celdas pase eso nada más. Total por cantidad, ahí, a ver, les voy a mostrar magnificado. Esto, el cuadro de buscar y reemplazar, en la pestaña reemplazar, dice que busque total y reemplace con cantidad. Hago reemplazar todos y me reemplaza, dice ya está, hemos hecho dos reemplazos y efectivamente ahora los cálculos de la parte inferior de mi cuadro corresponden a la cantidad, dice ahí. ¿Sí? Bien, si yo elijo otro artículo, entonces las estadísticas cambian. Elijo otro vendedor, las estadísticas de los vendedores cambian, y elijo otra ubicación y las estadísticas de las mismas cambian también.
Me voy a poner en una celda cualquiera para guardar los cambios que hice hasta el momento. Bueno, espero que les haya gustado, que hayan aprovechado el ejemplo, que está muy bueno. Es bastante variadito. Hemos usado aquí muchas de las cosas que ya hemos aprendido y algunas que aprendimos ahí. En futuras clases vamos a aprender, por ejemplo, a utilizar las formas. Esto en algún momento lo vamos a ver y está bueno también. Que nosotros podamos adornar nuestras planillas o hacer poner algunas guías en nuestra planilla de forma adecuada, utilizando este tipo de cosas. Bueno, muy bien, gracias por su atención.